Audioescuelasabática.com. Lección número 13, para el 24 de diciembre de 2022. El proceso del juicio. Sábado 17 de diciembre. Para memorizar. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10. Si hay algo sobre lo que la Escritura es clara, es la realidad del juicio. Dios juzgará al mundo. Los versículos tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento son múltiples y sin ambigüedades. La justicia tan insuficientemente aquí y ahora, algún día llegará. La Biblia dice que Dios es perfecto en sabiduría. Job capítulo 37 versículo 16, y que sabe todas las cosas. Primera de Juan capítulo 3 verso 20, incluyendo nuestras intenciones más secretas. Eclesiastés capítulo 12 verso 14, Jeremías capítulo 17 versículo 10. Podemos escondernos de todos y de todo lo demás, pero nada se esconde de Dios. Esta realidad implica que Él no necesita hacer un juicio para conocer la vida de cada persona. De hecho, los juicios de Dios son una adaptación divina que se lleva a cabo por el bien de sus criaturas, tanto en el cielo como en la tierra. Este proceso es de naturaleza cósmico-histórica, porque Lucifer comenzó su rebelión en el cielo y luego la extendió a este mundo. Apocalipsis capítulo 12 versículos 7 al 9. Durante esta semana consideraremos el proceso de juicio del tiempo del fin, con sus tres fases principales: el juicio previo al advenimiento, el juicio durante el milenio y el juicio ejecutivo. Este proceso termina con la vindicación de los justos y la segunda muerte de los impíos. Audioescuelasabática.com. Domingo 18 de diciembre. El juicio final. Para muchos, la idea de juicio significa condenación. Y aunque eso es parte del proceso, no debemos olvidar que la idea de juicio tiene un lado positivo, ya que el juicio también involucra la vindicación de los justos. En realidad, el libro de Daniel se refiere a un juicio del tiempo del fin en favor de los santos del Altísimo. Daniel capítulo 7 versículo 22. El juicio de Dios incluye ambas cosas, un principio que se encuentra en el texto del Antiguo Testamento, comillas, tú oirás desde el cielo y actuarás, y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Primera de Reyes capítulo 8, versículo 32. Escucha Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46 y Juan capítulo 5, versos 21 al 29. ¿Cómo señaló Cristo los conceptos de condenación y vindicación en el juicio final? Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber,
Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis, e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Juan capítulo 5 versos 21 al 29. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Las expresiones comillas no es condenado, Juan capítulo 3 verso 18, y no vendrá a condenación, Juan capítulo 5 verso 24, significan que los que están en Cristo no serán condenados en el juicio. Es decir, nuestro destino se define en la vida presente. Los que están en Cristo ya tienen asegurada su vindicación en el juicio, y los que no están en Cristo permanecen bajo condenación. Al describir el juicio, Mateo capítulo 25 versos 31 al 46, Cristo mencionó la presencia no solo de los cabritos, impíos, sino también de las ovejas, justos. Y el apóstol Pablo declaró explícitamente: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 10. Mientras reflexionamos sobre el juicio, debemos tener en cuenta que somos salvos por gracia. Isaías capítulo 55 verso 1, Efesios capítulo 2 versos 8 al 10, justificados por la fe. Génesis capítulo 15 verso 6, Romanos capítulo 5 verso 1, y juzgados por las obras. Eclesiastés capítulo 12 verso 14, Mateo capítulo 25 versos 31 al 46, Apocalipsis capítulo 20 versos 11 al 13. La base del proceso judicial es la ley moral de Dios,
resumida en los 10 mandamientos. Eclesiastés capítulo 12 versos 13 y 14. Santiago capítulo 1 verso 25. Capítulo 2 versos 8 al 17. Nuestras obras son las evidencias externas de la autenticidad de nuestra experiencia salvífica y, en consecuencia, los elementos para valorar durante el juicio. Recuerda, no hay ningún decreto arbitrario de Dios que elija a unos para salvación y a otros para perdición. Cada uno es moralmente responsable por su propio destino. En definitiva, el juicio no es el momento en que Dios decide aceptarnos o rechazarnos, sino el momento en que Dios pone punto final a nuestra decisión de si lo hemos aceptado o no, una elección que se manifiesta en nuestras obras. Audioescuelasabática.com. Lunes 19 de diciembre. El juicio preadvenimiento. El concepto de juicio antes del regreso de Cristo, o lo que llamamos juicio preadvenimiento, se encuentra en muchos lugares de las Escrituras. Escucha Daniel capítulo 7 versos 9 al 14, Mateo capítulo 22 versos 1 al 14, Apocalipsis capítulo 11 versos 1, 18 y 19 y capítulo 14 versos 6 y 7. ¿Cómo arrojan luz estos pasajes sobre la noción de un juicio investigador preadvenimiento en la corte celestial? ¿Cuál es la importancia de este juicio? Daniel capítulo 7 versos 9 al 14. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Mateo capítulo 22 versículos 1 al 14. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas éstos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: Decid a los convidados: He aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron,
juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Apocalipsis capítulo 11 versículos 1, 18 y 19. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y me dijo: Levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Versículos 18 y 19. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y un grande granizo. Apocalipsis capítulo 14 versos 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El concepto de un juicio investigador preadvenimiento del pueblo de Dios se basa en tres enseñanzas bíblicas básicas. La primera es la noción de que todos los muertos, justos o injustos, permanecen inconscientes en sus tumbas hasta la resurrección final. Juan capítulo 5 versos 25 al 29. La segunda es la existencia de un juicio universal de todos los seres humanos. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 10, Apocalipsis capítulo 20 versos 11 al 13. La tercera es el hecho de que la primera resurrección será la recompensa bendita para los justos, y la segunda resurrección será la muerte eterna para los injustos. Juan capítulo 5 versos 28 y 29. Apocalipsis capítulo 20 versos 4 al 6 y versículos 12 al 15. Esto significa que, si todos los seres humanos serán juzgados, deberían ser juzgados antes de sus respectivas resurrecciones, porque en esas resurrecciones recibirán su recompensa final. El libro de Daniel nos ayuda a comprender el tiempo y la naturaleza de ese juicio preadvenimiento. Al final de los 2300 días simbólicos, en 1844, el santuario celestial sería purificado. Daniel capítulo 8, verso 14. Comparar con Hebreos capítulo 9, verso 23, y comenzaría el juicio investigador preadvenimiento. Daniel capítulo 7, versos 9 al 14. Dos formas diferentes de expresar un mismo hecho. Y el juicio es en favor de los santos del Altísimo. Daniel capítulo 7, verso 22. Es decir, son buenas noticias para el pueblo de Dios. En Mateo capítulo 22, versos 1 al 14, Jesús habló de una investigación de los invitados a la boda antes de que comenzara la fiesta de bodas. Y en el libro de Apocalipsis se hace referencia al juicio investigador preadvenimiento mediante la tarea de medir a los que adoran en el templo de Dios. Apocalipsis capítulo 11 verso 1 y el anuncio de que la hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis capítulo 14 versos 6 y 7, comparar con Apocalipsis capítulo 14 versos 14 al 16. El hecho de saber que hay un juicio en el cielo, ¿cómo debería afectar nuestra manera de vivir aquí, en la tierra?
audioescuelasabática.com. Martes 20 de diciembre. El juicio durante el milenio. La Biblia nos dice que en la segunda venida, primero, tanto los santos vivos como los santos resucitados recibirán al Señor en el aire. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Segundo, todos los santos serán llevados al cielo para habitar en las moradas que Él mismo preparó para ellos. Juan capítulo 14, versos 1 al 3. Y tercero, solo al final del milenio, la nueva Jerusalén descenderá a esta tierra y se convertirá en el hogar eterno de los santos. Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 3, versículos 9 al 11. Entonces, durante el milenio, mientras esta tierra permanezca desolada, los santos reinarán con Cristo en el cielo. Jeremías capítulo 4, verso 23, Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Escucha Primera de Corintios capítulo 6, versículos 2 y 3, y Apocalipsis capítulo 20, versos 4 al 16 y versículos 11 al 13. ¿Por qué los santos deben participar del juicio durante el milenio? Primera de Corintios capítulo 6, versículos 2 y 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Apocalipsis capítulo 20, versos 4 al 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Versículos 11 al 13. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Todo el proceso judicial tiene como objetivo 1. Vindicar el carácter de Dios contra las acusaciones de Satanás de que Dios es injusto en la forma en que trata a sus criaturas. 2. Confirmar la imparcialidad de las recompensas de los justos. 3. Demostrar la justicia del castigo de los impíos. Y 4. Disipar todas las dudas que pudieran conducir a otra rebelión en el universo. En el juicio investigador preadvenimiento de los justos, solo intervienen las huestes celestiales. Daniel capítulo 7 versos 9 y 10. Pero durante el milenio, durante el juicio de los ángeles malos y caídos, los santos también participarán personalmente. Primera de Corintios capítulo 6 verso 3, Judas 6, Apocalipsis capítulo 20 versos 4 al 6. El juicio investigador preadvenimiento comenzó en 1844, cuando fueron puestos tronos. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Daniel capítulo 7 versos 9 y 10. No obstante, el juicio durante el milenio comenzará después de que los santos sean llevados al cielo,
se sienten en tronos y se les asigne el juicio. Entonces, una vez más, los libros celestiales se abren, y son juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Apocalipsis capítulo 20, versos 4 y 12. Este proceso brinda la oportunidad de que los santos evalúen los registros celestiales y comprueben el trato justo de Dios en todos los casos. Él no solo recompensa a todos los seres humanos según lo que merecen en función de sus decisiones, sino también les explica por qué lo hace. El hecho de que los salvos participen del proceso de juzgar a los perdidos que duermen antes de que resuciten para enfrentar la segunda muerte, y de que nadie será castigado hasta que nosotros también comprobemos la justicia y la equidad de Dios, ¿qué nos enseña acerca del carácter de Dios? Lleva tu respuesta a clase el sábado. Audioescuelasabática.com. Miércoles 21 de diciembre. El juicio ejecutivo. Durante la Edad Media hubo una fuerte tendencia a representar a Dios como un juez severo y punitivo. La tendencia actual es a describirlo como un padre amoroso y permisivo que nunca castigará a sus hijos. Sin embargo, el amor sin justicia se convertirá en caos y anarquía, y la justicia sin amor se convertirá en opresión y subyugación. El proceso judicial de Dios es una combinación perfecta de justicia y misericordia, atributos que derivan de su amor incondicional. El juicio ejecutivo es la intervención punitiva final e irreversible de Dios en la historia de la humanidad. Hubo juicios punitivos limitados, por ejemplo la expulsión de Satanás y sus ángeles rebeldes del cielo. Apocalipsis capítulo 2 versos 7 al 12. La expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén. Génesis capítulo 3. El gran diluvio. Génesis capítulo 6 al capítulo 8. La destrucción de Sodoma y de Gomorra. Génesis capítulo 19, Judas 7. La muerte de los primogénitos de Egipto. Éxodo capítulos 11 y 12. Y la muerte de Ananías y Zafira. Hechos capítulo 5 versos 1 al 11. Por lo tanto, no es de extrañar que también haya un juicio ejecutivo de los impíos al final de la historia de la humanidad. Escucha segunda de Pedro capítulo 2 versos 4 al 6 y capítulo 3 versos 10 al 13. Estos pasajes, ¿cómo nos ayudan a comprender la naturaleza del juicio ejecutivo final? ¿De qué modo sugieren la idea de la consumación del juicio y no su duración eterna, lo que sería una perversión de la justicia en vez de una expresión de ella? Segunda de Pedro capítulo 2 versos 4 al 6. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Capítulo 3 versos 10 al 13. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche,
en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. La bondad y la larga clemencia de Dios, su paciencia y su misericordia ejercidas hacia sus súbditos, no le impedirán castigar al pecador que se negó a obedecer sus requerimientos. No le corresponde a un hombre, un criminal contra la santa ley de Dios, perdonado solo mediante el gran sacrificio que Dios hizo al dar a su Hijo para morir por los culpables, porque su ley era inmutable, dictarle a Dios. Manuscript Relicis, tomo 12, página 208. Todo lo que Dios pudo haber hecho para salvar a la humanidad de la perdición eterna lo hizo, incluso a un gran costo personal. Los que se pierden en última instancia tomaron decisiones que los llevaron a este final desafortunado. La idea de que el juicio de Dios sobre los perdidos, incluso de que la aniquilación de los perdidos y no el tormento eterno, va en contra del carácter de un Dios amoroso, es simplemente errónea. Es el amor de Dios y solo el amor de Dios lo que también demanda justicia. La cruz en sí, ¿qué nos enseña acerca de lo que Dios estuvo dispuesto a hacer para salvar a todos los que serían salvos? Audioescuelasabática.com. Jueves 22 de diciembre, la segunda muerte. Dios está guiando la historia humana hacia su punto culminante en el tiempo del fin. Al final del milenio, todos los impíos muertos resucitarán de sus tumbas para recibir su sentencia punitiva final. Apocalipsis capítulo 20, verso 5, versículos 11 al 15. Entonces, cuando se termine todo el proceso de juzgar y no se le pueda agregar nada más, los malvados reconocerán la justicia de Dios. En vista de todos los hechos del gran conflicto, todo el universo, tanto los leales como los rebeldes, declararán al unísono: justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y el mismo Satanás se inclina y reconoce la justicia de su sentencia. Conflicto de los siglos, página 728. Escucha Malaquías capítulo 4, verso 1, Apocalipsis capítulo 20, versos 14 y 15, y Apocalipsis capítulo 21, verso 8. ¿Cuán efectivos serán el lago de fuego y la muerte segunda? Malaquías capítulo 4, verso 1. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Apocalipsis capítulo 20, versos 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La destrucción final de Satanás y sus ángeles y de todos los impíos limpiará el universo del pecado y sus consecuencias.
Con todo, incluso la destrucción final de los malvados es un acto del amor de Dios, no solo para los santos, sino también para los mismos impíos. Ellos preferirán morir antes de vivir en la presencia de Dios, quien es un fuego consumidor para el pecado. Hebreos capítulo 12, verso 29. Los perdidos ansiarían huir de ese santo lugar. Desearían que la destrucción los cubriese de la faz del ser que murió para redimirlos. El destino de los malos queda determinado por la propia elección de ellos. Su exclusión del cielo es un acto de su propia voluntad y un acto de justicia y misericordia por parte de Dios. Conflicto de los Siglos, página 598. Por lo tanto, la aniquilación final del pecado y los pecadores, en contraste con la teoría no bíblica de sus sufrimientos eternos en el infierno, establece un castigo justo y proporcional por la maldad que haya cometido la gente. También confirma que el pecado tuvo un comienzo y tendrá un final. Entonces el universo entero volverá a su perfección original antes de que el pecado, el mal y la desobediencia surgieran misteriosamente y sin ninguna justificación. Alabado sea el Señor, porque Él, como nuestro juez justo, segunda de Timoteo capítulo 4 verso 8, tomará la justa decisión de conceder inmortalidad a los justos y destrucción eterna a los impíos. ¿Qué tiene de malo la idea de que Dios finalmente salva a todos? ¿Por qué es tan mala esa idea? Audioescuelasabática.com. Viernes 23 de diciembre. Para estudiar y meditar, lee Elena de White Palabras de vida del Gran Maestro ante el Tribunal Supremo, páginas 249 a la 260. El conflicto de los siglos, el fin del conflicto, páginas 720 a la 731. En el día del juicio final, cada alma perdida comprenderá la naturaleza de su propio rechazo a la verdad. Se exhibirá la cruz, y toda mente que ha sido cegada por la transgresión verá su verdadero significado. Ante la visión del Calvario con su víctima misteriosa, los pecadores quedarán condenados. Toda excusa mentirosa quedará anulada. La apostasía humana aparecerá en su odioso carácter. Los hombres verán lo que fue su elección. Toda cuestión de verdad y error en la larga controversia quedará entonces aclarada. A juicio del universo, Dios quedará libre de toda culpa por la existencia o continuación del mal. Se demostrará que los decretos divinos no son accesorios al pecado, que no había defecto en el gobierno de Dios, ni causa de desafecto. Cuando los pensamientos de todos los corazones sean revelados, tanto los leales como los rebeldes se unirán para declarar: justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque tus juicios se han manifestado. Apocalipsis capítulo 15 versos 3 y 4, deseado de todas las gentes, página 40. Preguntas para dialogar. 1. Si te aferras al yo y rehusas rendir tu voluntad a Dios, estás eligiendo la muerte. Para el pecado, donde quiera que esté, Dios es un fuego consumidor. Si eliges el pecado y rehusas separarte de él, la presencia de Dios que consume el pecado necesariamente te consumirá a ti. Discurso del Maestro Jesucristo, página 60. ¿Cómo nos ayuda esta cita a comprender la naturaleza del juicio ejecutivo?
2. Reflexiona sobre la idea presentada al final del estudio del martes de que ninguno de los perdidos enfrentará el juicio final hasta que los redimidos hayan sido parte del proceso del juicio. Nuevamente, ¿qué nos enseña esto acerca de la transparencia de Dios? Para un universo en el que reina el amor, ¿por qué es tan importante esta transparencia? 3. La participación de los santos en el juicio durante el milenio, ¿cómo los consolará con respecto a sus seres queridos que se perderán?